Bienvenido, amados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición del Dr. Héctor Anderson Habla, un programa que llega a ustedes a través de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Yo soy el pastor Héctor Anderson, contentísimo de poder compartir con ustedes un mensaje más del libro de Apocalipsis. Como ustedes sabrán, dividimos la carta o mensaje a la iglesia de Tiatira en dos partes, porque es la carta más larga que Jesús envía a las 7 iglesias de Asia Menor. Si ya revisamos el contenido del primer video, sabremos que Tiatira era una iglesia inmoral. Estaba a unas 35 millas al sureste de Pérgamo y era un centro comercial. Ahí abundaba el negocio y establecimos que una creyente, la hermana Lidia, también vivió en esa ciudad. Y hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la carta de la iglesia. En la primera parte hablamos del ángel de la iglesia que recibe la carta, hablamos del remitente o Jesucristo y cómo Jesús se presenta a esa iglesia. Y al presentarse a la misma, destacó 5 cualidades que la iglesia tiene, es decir, 5 características de la iglesia de Tiatira. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice, comenzando desde el versículo 18 del capítulo 2, y ahí vamos a recargar las 5 cosas que Jesús destaca de esa iglesia. Y él dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Número 1, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras, tu amor, fe, servicio y también paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y luego dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados, hemos hablado de las cualidades que tiene la iglesia de Tiatira. Establecimos que Jesús se presenta como el Hijo de Dios con autoridad,
el que tiene los ojos como llama de fuego, que indica que es capaz de ver los secretos de nuestro corazón, y también como llama de fuego, que sugiere un juicio severo y discreto, discernido de todo lo que nosotros hacemos. También dice que sus pies es semejante al bronce bruñido. Eso nos habla también de juicio, y que Él perseguirá el mal para eliminarlo. Y algo que establecimos es que a Jesucristo debemos tomarlo en serio, porque Él terminará siendo el juez que ha de venir. El Hijo de Dios, nuestro intercesor hoy, será mañana nuestro juez. Dijimos que Él había elogiado a la iglesia por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio y también paciencia. Y más tarde dice que sus obras postreras eran mejores que las primeras. O sea que esa iglesia era una iglesia rica en obras, rica en amor, rica en fe, en fidelidad, en lealtad, rica en servicio y también rico en paciencia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús dice: yo tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son las cosas que Jesús tenía contra esa iglesia llena de esas 5 cualidades que Él le dio una buena nota? Le dio 100 a cada por sus obras. Sin embargo, tiene que llegar a un punto donde Él dice: pero aunque ustedes tengan todas estas cosas, hay algo que no anda bien en la iglesia. Tienen que recordar que Jesús advirtió en el capítulo 1, cuando Él se presenta como el Cristo glorificado, que Él andaba en medio de su iglesia. Él anda en medio, Él sabe todo lo que está pasando en la iglesia. Muchos pastores nos atribulamos cuando vemos turbulencias en la iglesia. Sin embargo, si nosotros tenemos la fidelidad en Dios, somos fieles a Dios y le creemos a Dios, debemos saber que Él está en control de nuestras iglesias, sabe lo bueno que estamos haciendo y también sabe lo malo que estamos haciendo. Y cuando Él detecta eso, entonces nos llama al arrepentimiento y nos da tiempo para arrepentirnos. Jesús comienza su reproche con las palabras: tengo contra ti estas pocas cosas. Tengo algo contra ti. ¿Y qué Jesús estaba viendo? Jesús habló estas mismas palabras a la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía una fuerte doctrina que detectaba desde lejos a los que decían ser apóstoles y no lo eran, pero era débil en amor. Tiatira entonces es fuerte en amor, pero es débil en doctrina. Entonces, normalmente sucede eso, no solamente en estas 2 iglesias, sino en casi todas las iglesias, inclusive en este tiempo, que nosotros nos concentramos en un área más que en otra área. Y lo que Jesús nos está enseñando con esto es que debemos ser ecuánimes, debemos buscar la rectitud y la perfección en todo, no inclinándonos más de un lado que de otro lado. Cualquiera de las 2 cosas que hacemos con mayor esfuerzo, estamos dejando de hacer lo otro. Lo que estamos tratando de comunicarles aquí es que el equilibrio es la clave en cualquier iglesia. Vamos a crecer en doctrina, vamos a crecer en obra, vamos a crecer en todo, pero esta iglesia en particular tenía mucho cosas buenas que Jesús elogió. Sin embargo, tenía debilidad en otra área. Jesús exige amor y también exige una doctrina sana.
Curiosamente, vamos a insertar esto aquí para que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de decir. La sal tiene dos elementos, sodio y cloruro. Y cualquiera de esos dos elementos puede matar si se toma particularmente. Cualquiera de los dos puede matar, pero una combinación de las dos cosas le quita ese efecto de mortandad que tiene y proporciona la sal que nosotros usamos en nuestra comida. Y lo que estamos queriendo decir aquí es que si tenemos doctrina, también tenemos que tener equilibrio en otras áreas. No podemos comer cloruro, debo decir, o sodio particularmente. Debemos mezclarlo para que se pueda fundir en la sal que nosotros conocemos como sodio y la usamos en la comida. Todo el amor que pudiéramos tener, si no tenemos una doctrina fuerte, no tiene ninguna importancia. Tenemos que hacer las dos cosas. Una doctrina sana, también tenemos que tener el amor. Y la acusación inicial contra Tiatira es que toleraba a esa mujer llamada Jezabel. Tolerar. Y no creo que estamos hablando de la Jezabel que conocemos en el Antiguo Testamento, pero sí podemos tomar la referencia de ella de la misma manera que Jesús tomó esa referencia para referirse a alguien que vivía o que estaba ministrando en la iglesia de Tiatira y estaba haciendo un pésimo trabajo, el mismo trabajo que Jezabel hizo en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús reprende a esa persona, no a la Jezabel del Antiguo Testamento. Jesús estaba enojado porque estos creyentes toleraban esa enseñanza falsa y el comportamiento pecaminoso en lugar de confrontarlo y condenarlo. Ellos tenían de alguna manera, tal vez, y solamente tal vez, esa Jezabel a la que Jesús se refiere era la esposa del pastor o alguien que tenía mucha influencia en la iglesia a tal punto que el pastor se negara a confrontar. Si nosotros somos estudiantes del Antiguo Testamento, sabemos que esa Jezabel era la famosa esposa del rey Acab, rey de Israel. Y apartó al rey Acab de adorar a Dios para servir a falsos dioses, para servir a los Baales. Y era una mujer total y completamente idólatra. Y pervirtió a su marido. Ahora, yo no creo que Jesús estuviera hablando justamente de la misma persona, sino una persona que estaba haciendo el mismo trabajo y papel que hacía la Jezabel. Así que Jesús tiene que hablar de esa Jezabel, porque esa no se había convertido. Ella era sinónimo de iniquidad, de maldad. Y Jesús decía que profetiza, enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Era una enseñanza que había en la iglesia. Pero esa enseñanza continuaba y nadie hacía nada con esta enseñanza. No se paraba. Y Jesús está molesto con esa persona que está haciendo eso. Y la llamó profeta, igual que los demás profetas, pero que no servía al Señor. Engañaba a los creyentes. Ella no seducía a los creyentes a ella. Vamos a entender esto. Sino que mediante su enseñanza sutil, entonces hacía dudar de las enseñanzas que la iglesia tenía.
y enseñaba abiertamente que el sexo libre y la idolatría estaban bien en la iglesia. Quizás no enseñaba abiertamente, pero sutilmente estaba llevando sus planes macabros a los hombres que estaban en la iglesia y a los demás a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a que la sexualidad o el sexo fuera algo libre. Estaba descartando los mandamientos de Dios. Inclusive la mayoría de los cristianos nominados no la toleraban. Sin embargo, es probable que la enseñanza había desequilibrado y había distorsionado hasta el punto tan grande que sus oyentes fueron sutilmente tentados a participar de tal comportamiento. Esa mujer Isabel debió haber sido persuasiva, carismática y tal vez incluso atractiva, porque fue capaz de guiar a los propios siervos de Dios, los siervos de Jesús, a una religión que era esencialmente una combinación de adoración de ídolos y orgías. En la propia iglesia, y el pastor, el ángel de la iglesia, estaba ahí lelo, haciendo nada. Y Jesús tiene que llamarlo. Tiene que decirle, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Yo quiero que se arrepienta. Y si no se arrepiente, voy a traer consecuencias no solamente a ella, sino también a aquellos que la siguen. Dios llama a esa mujer una abominación en su palabra. No hace falta decir que Jesús no apreció esto. Así que declaró, le di tiempo para arrepentirse y ella no quiso arrepentirse de su inmoralidad. Hay personas que son duras de arrepentirse de la inmoralidad sexual. Y la palabra dice que Jesús dice, y le di tiempo para que se arrepienta. No estamos claros cuánto tiempo le dio Jesús, pero sí sabemos que le dio tiempo. Desafortunadamente no se convirtió. Siguió como una fugitiva que bajaba cuesta abajo sin nada que la pudiera detener. El juicio de Isabel era inminente. Jesús lo estableció. Ese choque con lo que Jesús estaba o quería que la iglesia enseñara provocó que Jesús se molestara con esto. Escuchen la advertencia. He aquí yo la arrojo en cama. A ella Jesús la arroja en cama si no se arrepiente. Y en gran tribulación, angustia a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. O sea que Jesús va a condenar aquí a la mujer por lo que está enseñando, pero aquellos que recibieron la doctrina, entonces yo voy a conducirlos a una gran tribulación. Y a los hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. 3 veces en estos 2 versículos aparece la frase haré. O sea que Jesús está determinado a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a arrojar en cama a esa mujer. ¿Qué más va a hacer? Va a llevar a una gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Y qué más? Y a los hijos los va a herir de muerte. Además de eso, las iglesias sabrán que Él es el que escudriña la mente. No tenemos que llegar a tanto para reconocer que Jesús escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Jesús trae disciplina, amados hermanos, a la iglesia en este tiempo. Y va a traer también aún más después del fin. Entonces,
A Jezabel la van a echar en un lecho de sufrimiento, ya que su influencia llevó violación en la cama matrimonial. He estado conversando con algunos amigos, inclusive mi hermano, y le he manifestado que muchas veces nuestros pecados nos llevan a sufrir de lo mismo que estamos pecando. Y esa mujer terminará en el lecho de, no realmente de la cama, sino del sufrimiento. ¿Por qué? Porque su influencia era hacer violar precisamente lo sagrado del lecho matrimonial. Pero ella no es la única que va a sufrir. Van a sufrir aquellos también que cometen adulterio con ella. Y esto podría referirse a la inmoralidad sexual literal. Porque no solamente enseñaba, ella parecía ser una mujer muy atractiva y atraía a los hombres a ella. Y aquellos que hicieron esto también pagarían la consecuencia de su fornicación. Era una enseñanza un poco fuerte. Nunca debemos subestimar cómo un maestro puede influenciar sutilmente a sus oyentes. Debemos recordarnos de eso y cuidarnos también de ella. Dice, a sus hijos heriré de muerte. Es decir, ¿quiénes son los hijos aquí? Los discípulos. ¿Cómo los va a herir Dios? Con pestilencia. Lo va a herir con muerte. Y el resultado de ese juicio inminente es entonces, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. La disciplina, amados amigos y hermanos, en la iglesia tiene varios propósitos. La corrección en la vida del pecador, la restauración, siempre ese es el objetivo, restaurar, traer la persona de un estado al estado donde había estado anteriormente. Y la inculcación de un sano respeto por el Señor en el pueblo de Dios. Fíjense cómo Jesús cierra esta reprensión declarando un principio bíblico. Le daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Esto no tiene nada de confusión. Todos estamos familiarizados con los pasajes en el sentido de que Dios no contará contra nadie, contra nosotros o contra nuestros pecados. Lo hará contra nosotros. Y aunque Él dice que Él echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, si persistimos en nuestros pecados y no nos arrepentimos, nosotros podemos ser culpables de estos pecados. Tenemos que saber eso. Los creyentes en Cristo nunca van a enfrentar un juicio eterno, quizás. Pero los pecados pueden hacer que sufran de manera vil aquí en la tierra. Los incrédulos sabemos que están separados de Dios porque no aceptaron al Señor y desecharon más bien a Jesús como Señor y Salvador. Y aquellos que nos hemos agarrado de la roca, tendremos y estaremos con Él. Pero si nos mantenemos en pecado, podremos pagar consecuencias por nuestros pecados en esta tierra. Así dice la palabra de Dios. Y vamos a ir terminando ya porque el tiempo nos está traicionando. ¿Cuál es el desafío? Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta la muerte. Eso quiere decir que aunque la iglesia tenía una mujer enseñando inmoralidad sexual y herejías sutilmente, y algunos la habían seguido en su doctrina, habían otros
que no estaban siguiendo a esa mujer. Aparentemente esta mujer afirmaba que su enseñanza era más profunda que la enseñanza de los apóstoles, pero por supuesto era lo más profundo en una doctrina satánica, y muchos cayeron en esa doctrina. Introdujo cosas profundas, pero no eran las cosas profundas de Dios. Los fieles de Tiatira se habían atrevido a oponerse a la opresión o a la presión ejercitada por Jezabel y su grupo. Jesús entonces prometió no añadir más carga a estos fieles. Y digo más carga porque pudieron haber sido sujetos a la burla de que mientras todo el mundo estaba en su orgía, en su cosa sacrificada a los ídolos, ellos se retraían y no lo hacían. Pudieron haber sido motivos de burla, pero Jesús le dice: no le voy a imponer más carga, sino que lo que ya ustedes tienen, lo poco que tienen, que los ayudó a mantenerse lejos de esa mujer llamada Jezabel, retengan eso. Y si lo retienen, entonces ustedes van a tener un buen resultado. Voy a premiarlo por eso. Retén lo que tiene, o sea, retén tu integridad, retén tus obras. Y esa es una buena amonestación que le hace Jesús a esta gente. ¿Y cuál es el llamamiento? Le dice que les va a dar una lista de algo de esperanza. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y estas personas regirán las naciones como con vara de hierro, así como él gobernará durante el milenio con vara de hierro. Y también le dice que le dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Jesús tendrá una intimidad con estas personas que se guardan de las inmoralidades y de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y en el versículo 26 Jesús da la definición más clara de un vencedor. Dice: el que venciere mis obras, el que guardare mis obras hasta el fin, estos son los vencedores, los que guardan sus obras hasta el fin. Y a esto también les va a dar la recompensa por su fidelidad. ¿Cuál es esta recompensa? Ellos recibirán las naciones por herencia, como posesión de los confines de la tierra. La autoridad que recibimos de Jesús continúa en la carta de Tiatira, porque será Él la autoridad quien va a darnos todas estas cosas. La estrella de la mañana nos dará a Él mismo, su persona, su camaradería, su comunión. Tendrán los vencedores de la iglesia de Tiatira con Jesucristo. Se me acabó el tiempo, amados hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.